Muy buenas clases, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vale, vamos a clarificar un poco lo que vimos ayer, o lo que leísteis ayer en Aula Planeta, ¿vale? Esa sección de las expresiones algebraicas, o expresiones analíticas, ¿vale? Es lo mismo, de una función con un pequeño ejemplo que vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tenemos dos anuncios. El primero, Apañator, nos dice que nos cobra 60 euros por desplazamiento para hacer una reforma en nuestra casa, y luego, por cada hora que trabaje, nos va a cobrar 35 euros. Y luego, Kevin Instalador, nos dice que no cobra desplazamiento, pero cobra 50 euros la hora. Entonces, vamos a ver qué funciones son, o qué expresión tiene cada uno de esos anuncios para poder establecer una función, representarlas y ver cuál de los dos albañiles, cuál de los dos constructores nos conviene mejor, o sea, nos conviene más para hacer una reforma en casa en función de las horas que tengamos que dedicar a esa reforma, ¿de acuerdo? Mirad, en el primero tendríamos que establecer... Uy, este es el azul. Y el azul no se ve muy bien porque aún no lo he cambiado. Un precio, ¿vale? Que depende del tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo está claro que va a estar en horas, ¿de acuerdo? Entonces, este precio que depende del tiempo va a ser... No cobra desplazamiento, luego no hay un precio fijo, ¿vale? Solo por venir no nos va a cobrar. El precio, sin que haya pasado ninguna hora, sería 0, ¿de acuerdo? Y 50 euros multiplicado por el número de horas que tienen que pasar, ¿no? Ahí trabajando, para hacer un precio final, ¿vale? Como 0 más algo no cambia el resultado, no cambia el 50 por t, el 0 no es necesario que lo pongamos, ¿de acuerdo? Esta sería una función, fijaos, que solo tiene pendiente con la variable independiente, que en este caso es el tiempo, ¿vale? No tiene ordenada en el origen. Es una función que es lineal, ¿vale? Que es la que es una recta, pero sí pasa por el 0, ¿vale? Luego mi función, mi expresión analítica sería y es igual a 50x, si queréis, ¿vale? Si lo ponemos con x y con y. Pero bueno, con precio entre paréntesis t y 50t está bien. Lo voy a poner más cerquita, ¿vale? Precio en función de t, 50 por t. Aquí es fácil ver, mirad, que al principio, cuando no ha pasado, aquí voy a poner en lugar de x, t. Y aquí voy a poner en lugar de y, precio, ¿vale? Fijaos cómo ese xy al que estamos acostumbrados para poder representar una gráfica a partir de unos datos, pues ahora le podemos dar más información, ¿vale? Ya no son solo números y una x y una y, que parece que no representan nada, sino que ahora es un tiempo en horas y un precio, ¿vale? En euros. Fijaos, cuando no ha pasado ninguna hora, Kevin Instalador nos va a cobrar 0 euros. Aún no se ha puesto a trabajar y no nos cobra por venir. Cuando ha pasado una hora, 50. Cuando han pasado 2 horas, 100. Y así seguiríamos, ¿vale? Con esta expresión algebraica. Vamos a ver cómo sería la expresión algebraica de Apañator, ¿vale? También vamos a tener un precio que depende del tiempo. Solo que aquí sí que tenemos un precio fijo. Nos va a cobrar 60 euros solo por venir. Y luego 35 euros por cada hora que esté trabajando. Entonces 60, que es el precio base, más 35 euros por el número de horas que trabaje. ¿Lo veis? Es muy parecida a esta, pero como aquí sí que nos cobra por venir, tiene un precio inicial, un precio base. Sin que hayan hecho nada, ya hay que pagarle 60 euros solo por venir. Vaya, ¿eh? Vaya negocio. Pero bueno, es lo que hay que venir y hay que traer material con una furgoneta, pero al final hay que entenderlo también, ¿vale? Entonces son 60 más 35 por el tiempo, ¿de acuerdo?
esta, que sí tiene una pendiente, igual que esta, pero además tiene una ordenada en el origen, será una función afín, que es la que es una línea recta, pero no pasa por el 0, 0. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si hiciéramos lo mismo y representáramos el tiempo frente al precio, pues tendríamos que, sin haber trabajado ninguna hora, a las 0 horas, tiempo igual a 0 horas, ya nos costaría 60. Una hora nos costaría 60 más 35 por una hora, ¿no? 60 más 35 por una hora son 60 más 35, que son 95 euros. Con 2 horas serían 60 más 35 por 2 horas trabajadas. 2 por 35 son 70, más 60, 130. ¿De acuerdo? Bien. Con todo esto en mente, así, a priori, vale, esto seguiría, ¿eh? Esto seguiría hasta lo que quieras. Hasta lo que queráis. De hecho, si se hace una reforma de 700 horas, pues obviamente va a costar un dineral. Estas personas van a trabajar un montón, pero van a bailar encima de la mesa, ¿vale? Porque van a cobrar un buen pastón. Pero bueno, ya sabes. Habría que ver cuándo nos conviene más un albañil, cuándo nos conviene más el otro. Así, por lo que parece al principio, parece que nos conviene más que el instalador. Pero ¿seguirá siendo esto válido cuando haya que trabajar muchas horas? Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. ¿Cómo? Pues voy a borrar todo. Voy a dejar solo las dos tablas y vamos a representar las dos gráficas en la misma, o sea, las dos funciones en la misma gráfica. ¿De acuerdo? Aquí borro todo esto, a pesar de que me había quedado muy bonito. Aquí voy a poner que para este el precio en función del tiempo era 50 por t y para este el precio en función del tiempo era 60 más 35 por t. ¿De acuerdo? Y las vamos a representar en una gráfica. Una gráfica donde esto de aquí va a ser el tiempo y esto de aquí va a ser el precio. ¿Por qué el precio arriba y no abajo? ¿Por qué el tiempo abajo y no arriba? Como ya vimos, en el eje X, que es el horizontal, ¿de acuerdo? Siempre vamos a representar la variable independiente, ¿de acuerdo? No depende, o sea, el tiempo del precio, ¿de acuerdo? Sino el precio que yo voy a pagar depende del tiempo. Luego el tiempo es lo que podemos controlar y en función del tiempo que estemos habrá un precio u otro. Si el precio depende del tiempo, el precio es la variable dependiente y se pone arriba en el eje Y. Y el tiempo no podemos, digamos que el tiempo no se puede manipular muy bien, así que siempre será la variable independiente. Las cosas suelen depender del tiempo, ¿de acuerdo? La variable independiente se pondrá en el eje X. Esto será el 0 y tendremos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. No voy a seguir con más, ¿de acuerdo? Y aquí en precio, bueno, vamos a ver un poco. 0, 50, 100, luego serían 150, 200... Pues parece que podemos hacerlo, disculpad, de 50 en 50. 50, 100, 150, 200, 250, voy a quitar esto de aquí, 300, ¿vale? Esto sigue siendo el precio, ¿vale? Bien, vamos a representar estas dos gráficas. En el caso de que el instalador, tenemos el 0, 0, que estaría aquí, en este punto. Tenemos el 1, 50, vamos en el tiempo a 1 y subimos hasta 50, aquí. El 2, 100, el 3, 150, ¿vale? Y no habría que seguir aquí, como ya he hecho con el 3,
porque está claro que en el 4 será 200, en el 5 será 250 y en el 6 será 300. Luego esto es una recta que fijaos que sí pasa por el 0, 0, ¿vale? De manera que es una recta o una función lineal, ¿vale? Vamos a ver qué sucede con el otro, con Apañator, ¿vale? Sin embargo, para ello voy a utilizar el azul, a pesar de que, bueno, no se ve muy bien, pero yo creo que se verá suficiente para que lo veáis, ¿vale? Si no, lo cambio y lo pongo negro también. No tengo más colores. En Apañator tengo que a tiempo cero, cuando iniciamos la reforma, sin que haya pasado ninguna hora, ya empezamos con 60. Así que aquí, cuando el tiempo es cero, es esta línea, la del eje, ¿vale? La ordenada en el origen es 60, que está más o menos aquí. Cuando ha pasado una hora, 95, pues una hora y nos acercamos a 100, pero no llegamos a estar en 100. Se ve muy poco, la verdad. Cuando estamos en 2, llegamos a 130, que es un poco más allá de la mitad de este. Cuando estamos en 3, podemos calcularlo. Cuando estamos en 3, serían 60 más 35 por 3, que serían 35 por 3 son 105, más 60, 165. ¿De acuerdo? Y 4 serían 60 más 35 por 4 igual a 35 por 4, 140, más 60, 200. ¿Ok? Luego en el 3 subimos hasta 165, que ya está por aquí. En el 5 llegamos a 200, que es justo este punto. Y luego ya si siguiéramos, el siguiente sería 235, que estaría aquí abajo. Y en el 6 tendríamos 270, que estaría aquí. Luego, si unimos, a ver qué tal. Mal, bastante mal. Lo voy a hacer en negro, ¿de acuerdo? La de Apañator la voy a hacer en líneas discontinuas para que veáis la diferencia. ¿Vale? Aproximadamente, un poco curva me ha salido, ¿vale? Pero es una recta. Y es una recta, es una función afín. Fijaos que es recta, pero no pasa por el 0, 0. Tiene una ordenada en el origen, que es 60, ¿vale? En mi expresión algebraica, el número que no está multiplicando a la variable independiente, ¿vale? Si esto fuera una x, 35 sería la pendiente. Como es una t, que también es una variable independiente, pues 35 es la pendiente, ¿vale? Ojo, que ya sé que son palabras parecidas, pero una cosa es pendiente y otra cosa es dependiente o independiente. Vale, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues vemos una cosa bastante curiosa, y es que cuando llevamos 4 horas de reforma, los precios coinciden. Mirad que aquí 3 serían 150, 4 serían 200. Aquí 4, 200. Si cogiéramos esta y esta e hiciéramos un sistema de ecuaciones, ¿vale? Veríamos que se cruzan en el 4, 200. ¿De acuerdo? Eso básicamente lo podríamos hacer igualándolas. Mirad. Voy a hacerlo simplemente por curiosidad, pero no es necesario que lo hagáis. Simplemente para que veáis cómo las funciones también, las ecuaciones y los sistemas nos sirven para resolver este tipo de problemas. Este 35 lo pasaríamos aquí restando, tendríamos 60, que es igual a 50t menos 35t. 60 es igual a 50 menos 35, 15t. 15 lo pasamos al otro lado dividiendo. 60 entre 15 es igual a t. 60 entre 15 son 4 horas. Y cuando llevo 4 horas, ¿cuánto es el precio? Pues 50 por 4, 200. 60 más 35 por 4, 200. Pues ya tendríamos que se cruzan en el punto 4, 200. Sin haber hecho la gráfica ya lo podríamos saber simplemente cogiendo las dos expresiones y haciendo un sistema de ecuaciones, como los que habíamos hecho en el trimestre anterior, ¿vale?
Pero bueno, no es lo que nos viene ahora, no os preocupéis, no habrá que hacer sistemas de ecuaciones ahora mismo, ¿de acuerdo? Simplemente ver cómo podemos representar las dos funciones y averiguar rápidamente en qué punto se cruzan, ¿vale? ¿Cuál nos conviene más? Y nos conviene más significa para pagar menos. Obviamente yo no sé cómo trabajan cada uno, entonces es posible que venga el más barato y trabaje peor, pero eso no lo sé. A priori yo hago un estudio de lo que me van a costar. Entonces digo, vamos a ver, si mi reforma va a durar menos de 4 horas, el más barato es esta línea negra que corresponde a esta de aquí. La voy a pintar así, ¿vale? Este de aquí es la línea continua y este de aquí es la línea discontinua, ¿vale? Este, acordaos que era Kevin instalador y este era Apañator. Luego, ¿cuál me conviene más? Pues mirad, si tuviera que hacer una reforma de menos de 4 horas, el más barato es Kevin instalador, porque al principio cuesta menos. Pero ¿qué pasa cuando tengo que hacer una reforma de más de 4 horas? Por ejemplo, una de 6. Pues una de 6 tengo a Kevin instalador con su función por encima de la de Apañator. Esto significa que para el mismo número de horas, ¿vale? Este era el 6. Para el mismo número de horas, Apañator es más barato. Luego me conviene más cuando estoy a más de 4 horas de reforma. Lo bueno es que con estas expresiones algebraicas yo podría predecir qué precio voy a pagar si la reforma se extiende. Imaginad que hay problemas con la reforma y por lo que sea es más complicada de lo que parecía en un primer momento y hay que estar 20 horas. 20 horas de reforma. ¿Cuánto me va a costar con cada uno? Pues es tan sencillo como para Apañator cogemos la T, que es el tiempo en horas, y sustituyo por el número de horas que me pregunten en el ejercicio. ¿Cuánto costará cada uno a las 20 horas de reforma? Pues sustituyo la T de mi fórmula en 20. ¿Vale? Luego, 60 más 35 por 20. 35 por 20 son 700. Más 60, 760. 760 euros. ¿Vale? Y ahora, el precio para Kevin instalador. 50 por el tiempo, que son 20 horas, pues son 1000 euros. Está claro que para reformas que nos lleven mucho tiempo, pues va a ser mucho más barato Apañator que Kevin instalador, ¿vale? Y son problemas que incluso se pueden dar en la vida cotidiana, o por ejemplo, igual ahora no, porque sois un poco jóvenes, pero más adelante quizá tengáis que contratar algún tipo de servicio, seguro o cualquier cosa, y podéis hacer un planning con las funciones para saber cuál os conviene más con las condiciones que tengáis. ¿Que tengo que hacer una reforma muy cortita? Pues es que a Apañator hay que pagarle 60 euros solo por venir, y si son 2 horitas me conviene más el otro. ¿Que tengo que hacer una reforma súper larga? Me conviene más el que menos cobre por hora, porque aunque le tenga que pagar algo al principio, a la larga, mirad cómo su pendiente, al ser más pequeña, se queda por debajo. ¿De acuerdo? Bien, os voy a adjuntar un par de ejercicios que funcionan muy parecido, ¿vale? No comparando dos gráficas, como he hecho yo aquí, pero era para que lo entendierais mejor, ¿vale? Sino para una gráfica en concreto, cada ejercicio. Son muy sencillas, ¿de acuerdo? En una tendréis que representar la gráfica, encontrar la expresión analítica o algebraica, es lo mismo, ¿vale? Y os hará alguna pregunta. Si es, por ejemplo, de tiempo, imaginad, pues una como esta os podría preguntar, ¿qué precio tendrá una reforma de 8 horas? Pues podemos sustituir en la expresión analítica y resolver, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta luego. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, que estoy en Esentia, me podéis contactar o lo que necesitéis, correo, lo que queráis. Ahora, chao.